Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Muy buenas tardes desde Madrid, España, y muy buenos días allí en Lima, Perú, y en otros países como Ecuador, Colombia, Panamá. Bueno, estamos como siempre en el programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar sobre cómo invertir en España, la puerta de Iberoamérica y Europa. Pero previamente vamos a tener también un pequeño microprograma para ver estos temas que están surgiendo ahora como problemas, como el tema del WhatsApp y estas redes de comunicación. Para ello nos va a hablar César Abel Villar. ¿Qué tal? Muy buenos días allí, Nicole. Muy buenos días por allí. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? El primer microprograma del año. Así es, así es. Se nos acabó el 2020. Y bueno, llegamos al 2021 con esta nueva noticia que nos ha alarmado a todos con el nuevo cambio de las políticas de privacidad de WhatsApp, que ahora desde el 8 de febrero nuestra información se compartirá con Facebook y se mostrará publicidad desde esta nueva aplicación. ¿Y qué ha causado esto? Que varios usuarios comiencen a migrar en lo que es Telegram. Telegram es una aplicación también de mensajería rusa que ahora está teniendo una gran acogida por este cambio que está teniendo WhatsApp en lo que es las políticas. Y ahora para los nuevos usuarios que están entrando a esta nueva aplicación de Telegram, acá tenemos unas ventajas que nos dan esta aplicación. La primera ventaja de Telegram es que es 100% cloud. ¿A qué nos referimos con esto? Es que con esta aplicación puedes enviar archivos a 2 gigas de manera libre. De ahí su versión web, no necesitas tener tu celular con la app para poder conectarte a Telegram. También es mucho más sencillo para hacer integraciones y lo que es lo de la documentación es más disponible. Otra de las ventajas de Telegram es que te permite enviar archivos de cualquier formato, ya sea zip o formatos RAR. Además, Telegram tiene sus versiones para empresas donde te promete privacidad, inmediatez y versatilidad. Pero bueno, este cambio de WhatsApp se va a ir dando a partir del 8 de febrero, donde para que puedas seguir utilizando la aplicación tienes que aceptar estos términos. Pero al final del día, lo que va a definir qué aplicación vamos a utilizar, eso dependerá de nuestros amigos y los contactos que tengamos. Si nuestros contactos están en WhatsApp, obligado vamos a tener que seguir utilizando esta aplicación. Y si nuestros contactos deciden migrar a Telegram, vamos a tener que estar entre WhatsApp y Telegram. Entonces, esas es las noticias que te puedo dar el día de hoy acerca de WhatsApp y, bueno, las ventajas que te está permitiendo esta nueva plataforma de mensajería que es Telegram. Muchísimas gracias, Nicole, por la información. Efectivamente, porque he estado recibiendo muchísimos mensajes para el tema de que desde ahora en adelante se va
WhatsApp va a coger toda la información, va a vender nuestros datos, etcétera. Claro, es una ventaja y una desventaja. Igual hay que analizar bien los términos que nos coloquen, porque las personas que van a realizar publicidad a través de redes sociales, como todo está conectado, obviamente que les conviene tener esa información. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, bueno, cómo lo va manejando el público más adelante, si es que dejan de utilizar WhatsApp y se migran a otras plataformas o aún se quedan. Y bueno, muchas gracias, Pues nada, Jesús. estaremos Y atentos ya a ello, Nicole. Muchísimas yo gracias les por la estaré informando información. el próximo viernes. Como Hasta luego. siempre. Buenos días. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, nos encontramos también, como siempre, con nuestro amigo César, que él es ingeniero administrativo, tiene maestrías en operaciones y productividad, asesor empresarial y docente universitario allí en una universidad importante de Perú, como la sede Sapientae. En unos minutos estará conectando con nosotros nuestro otro amigo, Fernando Aliaga, que también es economista y especialista en todo lo que es inversiones e incorporación en el mercado latinoamericano y la Unión Europea. ¿Qué tal, César? Muy buenos días por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenas tardes en España. Y qué buen frío, ¿no? Así es, con mucho frío aquí, con mucha nieve que ya se está empezando a despejar poco a poco. Pero para calentar el ambiente, pues tenemos hoy día un tema bastante interesante, que es sobre todo lo que tiene que ver con la inversión y sobre todo la incorporación de muchas empresas y empresarios que ven con muy buenos ojos venir a España, ya que se convierte en una puerta, por un lado, los que vienen de América, una puerta para entrar a Europa, y por otro lado a todas las inversiones europeas, ya que España también es una puerta para América. Y sobre este tema vamos a hablar con Lucía Goy, que ella es socia directora de Goy Gentil Abogados. Ella ha estudiado en la Universidad de Harvard todo el tema de derecho fiscal, ha estudiado también, tiene una licenciatura de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas y CADE, tiene numerosos estudios en diferentes universidades del mundo, también en Italia, en Roma, y también una participación bastante activa en diferentes asociaciones empresariales, tanto en América como aquí en Europa y España. E incorporación en el mercado latinoamericano y la Unión Europea. Buenos días, se está acoplando, no sé, creo hay un audio tanto en América como aquí. Bueno, se está acoplando ahí un audio, no sé de quién es. Incorporación en el mercado latinoamericano. ¿Qué tal? Buenos días. Si alguien tiene por ahí un audio, tanto si alguien tiene por ahí está acoplando ahí un audio, no sé de quién es. Incorporación en el mercado latinoamericano. ¿Qué tal? Buenos días. Si alguien tiene por ahí un audio, tanto si alguien tiene por ahí está acoplando ahí un audio, no sé de quién es. Incorporación en el mercado latinoamericano. ¿Qué tal se está acoplando ahí esto, Miguel Ángel? Si alguien tiene por ahí un audio, tanto no sé, alguien tiene o de la web o de algo se debe estar acoplando ahí esto. No sé si César. Sí, voy a mirarlo. ¿Qué tal se está acoplando ahí esto, Miguel Ángel? Si alguien tiene por ahí. Sí, ahí. Vale, yo creo que ahora sí está bien. Bueno, estábamos haciendo la presentación de Goy, Lucía Goy. Decíamos que ella es socia directora de Goy Gentil Abogados. Y bueno, ella nos va a hablar, ya dada su experiencia con diferentes empresas y empresarios, tanto de América como de Europa. Muy buenos días allí para la gente de América y muy buenas tardes aquí en Madrid, España, Goy. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Miguel Ángel también y a César por poder participar en este coloquio y será un placer poder hablar de, como bien has dicho, la inversión en Europa y España como la puerta, ya sea al acceso de la entrada a Europa o a la inversión. Así es. Cuéntanos un poquito qué hacen desde Goy Gentil Abogados, a qué se dedican específicamente. Por supuesto. Goy Gentil Abogados es un despacho boutique en el sentido de que estamos especializados en ciertas materias y enfocados solo en ellas. Las materias son fiscal, como bien has mencionado antes, mi especialización ha sido durante mi carrera profesional fiscal, corporativo y migratorio. Y estamos enfocados sobre todo en el sector
iberoamericano de empresarios e inversionistas invirtiendo en España y accediendo a la Unión Europea. Por ello, tanto la parte fiscal y corporativa, que son las vías de entrada, y la fiscalidad, la preocupación, y después la parte migratoria de cómo acceder si uno se quiere venir a vivir a Europa o en concreto a España. Sí, eso es muy importante. Justo también esta semana estaba conversando con algunas personas, algunos empresarios que quieren incursionar en el mercado español, dada la situación me comentan, ¿no? La situación un poco incierta en el tema político y económico en Estados Unidos, y algunos quieren poner a buen recaudo sus inversiones y también un motivo de expandirse, ¿no? Entonces, venir a España es una buena opción, sobre todo para toda esa gente hispanoamericana, ¿no? Hispanohablante, que está por diferentes partes del mundo. Por ejemplo, ya para entrar en el tema de lleno, si una persona que está en Estados Unidos, por ejemplo, un empresario y quiere venir a España o a Europa en general, ¿por qué escoger España? Bueno, Jesús, como bien has dicho, una de las razones siempre principales es la inseguridad. Cuando existe inseguridad en un país, como ahora mismo también justamente me has mencionado Estados Unidos, en el sentido de incertidumbre, inseguridad, si había cierta violencia, etcétera, pues sí que se empiezan a buscar otras alternativas. También en Iberoamérica hemos visto una reciente crecimiento del interés desde parte de México y en general cualquier país que tiene una cierta estabilidad política, en Venezuela también, por supuesto, están buscando, digamos, una opción B para poder acceder a una jurisdicción con una seguridad jurídica que crea más oportunidades. ¿Por qué España y no otro país? Bueno, yo creo que primero el idioma, eso sin duda, facilita muchísimo el hecho de que en este país sea tu idioma materno. Después, la parte cultural, que al final somos hermanos. España y Iberoamérica somos hermanos, la cultura es la misma, los valores, la forma de actuar, etc. Yo tengo muchos clientes que siempre me dicen que creen que cuando están en Madrid se sienten en casa, que es que no ven la diferencia desde un punto de vista cultural. Y después, tercero, yo creo que también hay una parte de que tanto España y también en cierta medida en Portugal ofrecen regímenes de inversión y de migración más fáciles a países iberoamericanos. Por ejemplo, mientras una persona de un país anglosajón le tarda 10 años en adquirir la nacionalidad viviendo en España, a un iberoamericano, simplemente por tener un pasaporte iberoamericano, ya sea mexicano, boliviano, peruano, en 2 años puede adquirir la nacionalidad española, que no deja de ser una nacionalidad europea. Y es algo que no te pueden, que es para toda la vida, y tus hijos también. Así es, efectivamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros pasos, digamos, que tiene que dar un inversionista, un empresario? Dice, pues vale, ya, me voy a España. Escojo España como país donde afianzar mi negocio, poner una sucursal o abrir una empresa nueva. ¿Qué es lo que tú aconsejarías más, por ejemplo, para alguna gente que nosotros también hemos recibido muchas consultas al respecto, ¿no? O sea, es mejor hacer una sucursal de una empresa que la tengo montada en Estados Unidos o en cualquier parte de América, o montar una empresa nueva. Bueno, Jesús, eso es una muy buena pregunta y depende de cada persona. O sea, yo siempre en nuestro despacho tenemos la política de que cada persona es un caso. Realmente creemos en el servicio hecho a medida y siempre empezaríamos con una llamada para conocer las condiciones de la persona y qué opciones se acomoda mejor. Porque, por ejemplo, si tú lo que estás buscando es, eres empresario, pero además eres empleado de esa empresa, te conviene más una sucursal porque puedes aprovecharte de la visa intraempresarial. Sin embargo, si no eres empleado, simplemente pero eres más bien emprendedor y quieres desarrollar un negocio, no hace falta que sea una sucursal y empiezas un negocio que quiere ser cero y puedes aprovecharte de la visa de emprendedor. También te puedes aprovechar del hecho de que al ser una nueva sociedad hay ventajas fiscales bastante atractivas en España de una nueva empresa, lo que se llama ayudas al emprendedor. Así que depende del caso, también del producto, de cuál es el principal objetivo, de mudarte, del régimen fiscal, también de importación. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un cliente que está trayendo aparatos médicos. Pues, por ejemplo, importarlos de Estados Unidos puede ser más fácil que importarlos de otro país o viceversa. Entonces, las opciones son muchas.
es cuestión de sentarse con la persona y ver si le conviene más una sucursal, si le conviene más emprender de cero, si incluso le conviene quizás empezar como freelancer y después ver cómo actuar. Aunque en general siempre que se va a emprender o a comenzar una actividad profesional, siempre es recomendable una empresa por la limitación de responsabilidad, ¿no? Y con respecto al visado, digamos, a la formalidad del propio empresario para poder entrar en España, ¿no? Entonces, sabemos que hay diferentes visados, ¿no? El visado de negocio y luego tramitar aquí o gestionar aquí algún tipo de residencia legal. ¿Qué facilidades brinda España en este caso a un empresario? ¿Y cuál es el monto mínimo que se le exige también para invertir, ¿no? Esto es lo bueno de España, que tiene una visa que se llama la visa para emprendedores o la visa de emprendimiento. En esta no hace falta una inversión mínima. Hay otra que se llama la visa de inversión, que ahora la explicaré, pero la visa de emprendedor simplemente hay que probar que el emprendimiento, el proyecto es de interés económico para España. ¿Qué significa interés económico? Que se va a desarrollar un negocio, que se va a desarrollar empleo, que se va a desarrollar una tecnología que pueda ayudar a la economía, que se va a desarrollar la economía en áreas rurales, etc. Entonces, en verdad, lo bueno, lo atractivo es que teniendo simplemente una buena idea, un buen proyecto, algo que pueda construir a la sociedad, te permiten esa visa y no hace falta tener un capital mínimo que puede que restrinja a otras personas. Desde un punto de vista, después, la visa de inversión, que sí que requiere una inversión, es verdad que es más segura porque no está sujeta a una evaluación de un tercero, simplemente es un criterio objetivo, que son 500.000 euros en un inmueble, 1 millón en una cuenta bancaria española, 1 millón en un fondo español o 1 millón en una empresa española, ya sea privada o pública. Bueno, interesante realmente entonces esto es lo que tienen que hacer los empresarios, ¿no? Ya sea por un lado invertir como emprendedores, digamos, un negocio, una idea de negocio, y por otro lado los que tienen mayor capital, pues hacerse con este tipo de visado. ¿Y por cuánto tiempo les permite esta residencia? Hasta que hagan la empresa, monten la empresa, ¿ellos pueden ser administradores de su propia empresa o tienen que tener un tercero para que administre la empresa? No, eso es opcional, que España no requiere ni que el capital sea español ni que el administrador sea español en la generalidad de los casos. Hay ciertas industrias como puede ser la banca, las telefonías, etcétera, es que todo el capital ahí hay más restricciones de capital, pero en norma general todo el capital de una sociedad puede ser extranjero y todos los administradores de una sociedad pueden ser extranjeros. También existe otra visa que no he comentado antes, que si tú tienes una holding en otro país y haces una sucursal, también puedes enviarte de la holding a la sucursal y eso tampoco requiere una inversión mínima. Pues eso está bastante interesante. La gente, sobre todo, que tiene diferentes empresas en varias partes del mundo. ¿Tiene que ser necesariamente una holding o puede ser cualquier empresa de algún tamaño? ¿Se le exige algún tamaño a la empresa o un mínimo? No, simplemente digo holding porque la subsidiaria tiene que ser de la matriz de donde sea el Perú, etcétera, pero no tiene que ser una holding, simplemente que tiene que ser la holding de la española. Ajá, vale. Se llama la visa intraempresarial. Claro. ¿Y tiene que tener algún tamaño esa empresa? ¿Puede ser una pequeña empresa, una mediana empresa? ¿O No tiene que tener. no se le exige mínimos? No, efectivamente. Simplemente que el trabajador venga de la matriz a la subsidiaria española, nada más. Perfecto. Eso también está bastante interesante. Y en tu experiencia, sabemos que te mueves mucho con el mercado latinoamericano, hispanoamericano. ¿Qué sectores, qué empresarios son los que están viniendo ahora último, en estos últimos años, a pesar de la pandemia? Discúlpame, César, luego vienes tú con la pregunta. Sí. No, te soy sincera, Jesús, no he visto tanto, no es que estemos viendo tanto de sector, sino más bien de por país. Hace 4 o 5 años vimos, por supuesto, por razones obvias, un gran decrecimiento de venezolanos y ahora estamos viendo un gran interés de mexicanos. Después ecuatoriano, peruano, pero nuestros principales clientes o que hemos visto incremento es de interés en mudarse a España es Venezuela, México y ahora también bastante argentino, ahora que me pongo a pensar. No tanto el sector, sino más bien el país.
Yo creo que, por supuesto, hay una parte de instabilidad política y después también veo no tanto el querer mudarte, pero sí el tener una opción B, por si las cosas van mal, generalizada por Iberoamérica por el COVID para los niños. Sobre todo yo creo que estoy viendo mucho de gente con recursos medios y altos que lo que quiere es que los hijos tengan una opción B en el caso de que la situación económica empeore o que puedan estudiar en Europa o que puedan encontrar una opción laboral en España. Entonces, lo que sí que estoy viendo es, sobre todo a padres, intentando brindarles la oportunidad de estudios o trabajo en Europa a los hijos. Y eso es generalizado por toda Iberoamérica. César. Con respecto a lo que tú nos has comentado, esto varía entre regiones, es mi primera pregunta. La siguiente es con respecto al tema del régimen tributario. Y al régimen tributario y a cómo se pueda mover o hacer un movimiento de remesas. Y la tercera pregunta justamente me has hecho pensar, porque medio en broma, medio en serio, muchas veces acá hablamos, ¿no? Hay que tener una vía de escape si es que las cosas a nivel de salud o a nivel político se vuelven un poquito difíciles. ¿Eso me quiere decir que un latinoamericano puede hacer todos los trámites de visado emprendedor sin que necesariamente defina una fecha determinada de viajar a España? Bueno, muchas gracias, César. Te contesto. Uno, con respecto a las regiones, entiendo que te refieres a las diferentes regiones en España. El Vasco, Barcelona. La ley de extranjería es nacional, entonces por eso no varía. Las visas, los migratorios, eso es nacional, entonces no varía por comunidad autónoma. En ese sentido, las visas son las mismas, los requisitos en general son los mismos. Así que por esa parte, si tú aplicas una visa ya sea en Barcelona, te da derecho a vivir en toda España y viceversa. Si aplicas en Madrid, te da derecho a vivir en toda España. Eso por el lado de las regiones. La segunda pregunta con respecto al tributario, entiendo que remesas te refieres a traer los fondos de un país a otro, ¿no? Ajá, poder mover. Sí. El movimiento de capitales en sí no produce ningún impacto fiscal, simplemente el mover dinero de una cuenta a otra. El problema va a venir, o sea, el problema, la dificultad o lo que sí que va a acarrear es algo de compliance. Los bancos, cuando muevas de un sitio a otro, te van a pedir justificar el origen de los fondos, que dependiendo de la nacionalidad, por ejemplo, un pasaporte venezolano puede suponer unos requisitos más estrictos de compliance que otro pasaporte. Entonces, esto es un proceso de compliance del origen de los fondos, que el fondo haya tributado en origen, etcétera. Pero vamos, como cuando abres cualquier cuenta. Pero mover capital de un sitio a otro no supone ninguna fiscalidad. Si ese capital te da dinero y produce ingresos, ahí ya sí. Así que por ese lado, en verdad tú eres completamente libre de tener el dinero donde lo quieras tener, mientras hayas pagado impuestos por ello y sea legal. Y el tercero, sobre la fecha de entrada, esa es una excelente pregunta, César. Las visas, tú tienes que ejecutarlas, ejercerlas en el año. O sea, si tú pides una visa de emprendedor, etcétera, tienes que cambiar esa visa a una residencia en el transcurso de un año, que quiere decir viajar a España y sacar un TIE. Después, la única visa que no te permite tener una visa, que es la opción, digamos, la opción más segura de no me quiero mudar, pero quiero tener una cosa ahí por las dudas, las cosas mal, es justamente la visa de inversión, que no te requiere residir en España. Las otras visas sí te requieren residir en España. La Golden Visa, que es la visa de inversión, como el Estado español quiere, es una visa que quiere fomentar y que al final es la visa para la gente con un poco más de recursos económicos, tú realizas esa inversión en España, puedes mantener esa visa a infinito mientras sigas manteniendo esa inversión y no hace falta residir para renovarla. Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, y como la visa incluye al aplicante, o sea, al inversionista, a la esposa o esposo y a los hijos menores de edad, es una forma muy fácil de, por ejemplo, mandar a los niños a estudiar aquí y tú quedarte en Perú o en donde sea, pero a los niños ya los mandaste aquí. Y si tú mañana las cosas se ponen muy mal, ya sabes que tú puedes venirte a vivir a España sin ningún tipo de restricción. Ok, gracias. Así es. Entonces, hay otra consulta que te quería hacer, y también porque sabemos que mucha gente también se pregunta, ¿no? Que un poco lo que es entrar al mercado español,
no solamente hablamos de España, sino también hablamos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, un empresario, por ejemplo, que ya se ha establecido en España, ¿qué posibilidades y opciones tiene de negociar, de movimiento de mercancías y negociar con el resto de países de la Unión Europea? Un empresario que tenga una empresa en España, irrelevante de dónde sea él, si tú tienes la empresa constituida en España, por supuesto es mucho más fácil en la Unión Europea, manejarte por la Unión Europea y comerciar con la Unión Europea. Las razones son múltiples, pero yo creo que las principales son dos. Uno, el IVA, que el IVA puedes acogerte al régimen de operaciones intracomunitarias y entonces las operaciones van sin IVA, o sea, tu factura sin IVA, que supone una competitividad porque tu precio baja, y segundo, no hay restricciones prácticamente, o las restricciones son mucho menores de comercio entre la Unión Europea que fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que importaba desde UK, desde Inglaterra, y esta mañana me han llamado muy preocupados porque le han parado las mercancías en aduanas, porque ahora no tiene, como Inglaterra ya no es la Unión Europea, no puede, necesita otra licencia para importar de fuera de la Unión Europea. ¿Perdón? No, sigue. Nada, así que en conclusión permite facilidad de libre capital, de facilidad de movimientos de capitales y movimiento también de empleados. Supone mucho más fácil contratar una persona de Alemania aquí, y después desde un punto de vista impositivo hay beneficios a nivel europeo, que lo principal es el IVA, pero después hay muchos más, subvenciones, exenciones entre un país y otro, etc. Y ahora que has tocado el tema del Reino Unido, por ejemplo, empresarios que actualmente se encuentran en el Reino Unido, ¿no? Y quieren comercializar con la Unión Europea, ¿qué es mejor? ¿Que se vengan a España directamente? Directamente hay españoles, incluso muchos españoles que se encuentran ahí en el Reino Unido, ya sea trabajando, teniendo pequeñas empresas allí y quieren, y en este caso ya hablamos ya de importar, no de negocio intracomunitario, ¿no? Importar de la Unión Europea o de propia España, digamos, una serie de productos y eso, ¿no? O sea, ¿qué deben hacer ellos en todo caso? ¿Ponerse una empresa aquí también para poder comercializar de mejor manera o directamente la importación pura y dura? Me repito que al final esto depende de la empresa, de la línea de negocio, de dónde producen, de dónde está el cliente, etc. En general, si van a vender en la Unión Europea, les conviene tener una empresa en la Unión Europea, ya sea España o otro país. Eso ya habrá que verlo específicamente. Si no van a tener operaciones en la Unión Europea, al final no les hace falta tener un establecimiento aquí, pero a rasgos generales, si van a tener algo en Europa, operaciones en Europa, siempre es recomendable tener algo en Europa. Efectivamente. Quería hablar también, retomar en todo caso el tema fiscal. A ver si nos podrías aclarar un poquito más el tema de la fiscalidad de las empresas que ya se encuentran aquí o que se van a incorporar en España. ¿Cuáles son todos esos beneficios fiscales que puede recibir como empresa, ese empresario que está invirtiendo en España? Bueno, los beneficios fiscales son muchos y depende también del sector, de la industria, de la actividad, del volumen, etc. En rasgos generales, voy a hablar en rasgos generales, España tiene un sistema corporativo muy atractivo versus, por ejemplo, persona física. Cuando tú eres una individual, sí que la fiscalidad en España no es tan atractiva como en otros países. Pero España, desde el punto de vista de impuestos de sociedades y de la fiscalidad de las empresas, tiene uno de los mejores de Europa. El impuesto de sociedades es 25%, el régimen general, 15% para las empresas de nueva creación, el primer año que dé beneficios y el siguiente, 15% es nada. O sea, hay muy pocos países que tengan esa tasa si no es un paraíso fiscal, por supuesto. Asimismo, tiene diferentes regímenes para empresas pequeñas y medianas y las grandes. Y después el 25% no es tanto y es 25% sobre los beneficios.
Y la liberalidad de gastos en España no es tan restrictiva como en otros países. Por supuesto, hay límites como en todo, pero al final, si tú te dejan descontarte más gastos, los beneficios son menos y la fiscalidad es menos. O sea que a rasgos generales, ni el impuesto de sociedades es tan alto y la liberalidad de gastos es más flexible que otros países. Entonces, desde un punto de vista de empresario, España tiene ventajas fiscales bastante importantes. Y después, a nivel de internacionalidad, la exención de participaciones, de si tienes más del 5% de una empresa subsidiaria, lo han extendido a los países extranjeros. Hay una directiva europea que es la matriz filial, que es la más usada, creo yo, entre empresas del grupo, que dice que si tú tienes más del 5% de una subsidiaria y has tenido las participaciones más de un año, los dividendos y las ganancias de capital de esa empresa están exentas. Entonces, básicamente la tributación es cero, pero porque al final si no estás doble tributando. La mayoría de los países, por ejemplo, incluido Luxemburgo, que todo el mundo dice que Luxemburgo tiene muy buena fiscalidad, lo incrementaron al 10%. España lo dejó al 5% y lo amplió a todos los países, a menos los paraísos fiscales. Entonces, si tú tienes una subsidiaria en Estados Unidos, en Perú, también te puedes aplicar de esa exención, que es el artículo 21 de la Ley de Impuestos de Sociedades. Entonces, tiene el nivel de que, y después tiene también otra cosa muy importante que se usa mucho en Iberoamérica, las famosas ETBs, las empresas de tenencias de valor extranjero, que básicamente es una holding española en la cual los dividendos y las ganancias de capital están exentos. Así que tienes, uno, el impuesto es bajo y hay unas ayudas fiscales a las nuevas empresas. Dos, la liberalidad de gastos es flexible. Y tres, también hay un gran fomento a las estructuras corporativas de diferentes empresas en el mismo grupo. ¿Y cómo va el tema, por ejemplo, el acceso a lo que son ya sea los fondos ICOs u otro tipo de financiamiento de las comunidades autónomas con respecto a las nuevas empresas? ¿Es posible? Es más difícil si es una nueva empresa. Yo de haberle visto a mis clientes que han tenido muchas dificultades en conseguir líneas ICOs si son empresas nuevas. ¿Por qué? Porque al final cuando estos líneas ICOs se dieron, el objetivo detrás es que la empresa no caiga, ¿no? Mantener la gente en lo que estaban. Entonces, si tú eres una nueva empresa, no es que estás empezando, no estás continuando. Entonces, es más, te piden la actividad del año pasado, etcétera. O sea, no es rescatar ni crecer, es mantener. Entonces, si no tenía entonces algo, es difícil que te den una línea ICO, no voy a engañar. Es más que todo para mantener y que no se despida personas. O sea, pero una empresa que ya tiene un año, digamos, de trabajo, de recorrido, ya podría acceder a estos fondos ICOs. Correcto, sí, yo tengo un cliente que no te van a dar mucho, pero algo te van a dar, porque te van a pedir las cuentas del año pasado. Perfecto. ¿Y las gestiones, por ejemplo, con los proyectos para desarrollar con los fondos ICOs, digamos, son fáciles, no es tan difícil, ¿no? Sí, no, es bastante simple. Hay muchos clientes que nos han pedido ayuda, pero hay otros clientes que lo han hecho ellos por su cuenta. Es básicamente hablar con el banco. El banco te va a pedir una serie de papeles, entre ellos las cuentas del año pasado. Llegas a un acuerdo. Antes no, pero ahora hay que firmarlo ante notario público, hay que elevarlo a público, que antes no había que hacerlo, y ya está. O sea, es como una hipoteca. Al final, no tienes mucho campo de negociación. Lo que te dan es el papel y las condiciones son las que son. O sea, no tienes mucho margen de maniobra para cambiar las condiciones del banco y las condiciones la verdad es que son excelentes. Hay 1 año, 2 años de carencia y los tipos son bajísimos. Entonces, por ese lado tampoco es que haya mucho que negociar. Claro. ¿Y están acceso, digamos, estos fondos para, ya sea para, digamos, compras, inmuebles, reinversiones en los productos o también para, digamos, pago de personal u otros rubros? El objeto de los ICO es cuando la empresa por COVID ha tenido problemas de liquidez por razones obvias y no puede hacer frente a sus obligaciones recurrentes, no para expandir tu negocio, no para quiero comprar un nuevo edificio, etc. Obviamente, si tu negocio es la compra-venta de inmuebles, pues es como si estuvieses necesitando el dinero pues, para llevar tu operatividad. Pero ese es el objetivo, el seguir manteniendo tu negocio y cumplir con las obligaciones cotidianas y recurrentes del negocio. Efectivamente. Bueno, y con respecto a esto al Perú, César,
¿Cómo ves tú el movimiento de los peruanos, de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios que quieren incorporarse al mercado español? Mira, a nivel de Perú, ahorita hay toda una incertidumbre. Cifras realmente no tengo, pero están viendo, se está viendo cuáles son las mejores opciones, principalmente lo que ha pasado hace 2 semanas con el tema de la agricultura, ¿no? Entonces, hay una serie de decisiones que se han tomado que están desestabilizando determinados sectores. Yo creo que ahí va a haber muchos... ¿Cómo se...? Claro, las personas, ¿qué cosa van a hacer? Van a convertir y van a buscar la manera cómo ese dinero ponerlo en lugares mucho más seguros, ¿ok? Yo realmente, para mí, España no era una opción, porque conocía muy poco del tema tributario. Veo que a nivel del tema tributario es bastante atractivo por la flexibilidad, por ejemplo, que tiene para poder manejar el tema de los gastos que uno pueda hacer como persona y poder bajar la base imponible de lo que acá llamamos del impuesto a la renta, ¿ok? Sobre las ganancias. Y ver una tasa del 25% del impuesto a la renta a mí me parece bastante aceptable. Y además el 15% para nuevas empresas como un elemento promotor. Un elemento promotor también es interesante. A mí lo que a mí me quedaba un poco en el aire era, por ejemplo, si yo me voy como emprendedor, vale, me voy con $100,000. Voy a desarrollar lo que yo estaba haciendo acá, lo voy a desarrollar en España. ¿Cuánto tiempo, para mi elemento de planeación, cuánto tiempo tiene que pasar para yo poder agarrar y decir, ok, no el año, sino para yo poder entrar al sistema formal? ¿Ok? De que yo poder apalancar mis operaciones a nivel con operaciones bancarias. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de ser nuevo? Porque ese va a ser mi horizonte de planeación. Ese va a ser mi horizonte con el cual yo puedo definir cómo voy a manejar mi crecimiento. Yo creo que para los bancos, para que te empiecen a dar financiación, tiene que pasar por lo menos un año, porque siempre te van a pedir las cuentas auditadas, o sea, las cuentas aprobadas por la Junta. Ya. O sea, prácticamente como quien dice, al año de operaciones, a través del banco con el cual voy a trabajar, ven mi movimiento, presento mis estados financieros auditados, entonces yo al año ya puedo apalancar mis operaciones, independientemente de los fondos de apoyo que tienen. ¿Okay? Así, eso es lo que estoy entendiendo. En términos generales, sí. O sea, si tú tienes una relación ya con el banco, etcétera, que no sé qué, pero en términos generales, interesante. Una sociedad que no tiene un año de operaciones no quiere decir que no ha aprobado las cuentas y es muy difícil que un banco te financie sin garantía. Si es una hipoteca, sí, porque tiene una garantía, pero te financie sin nada. Si lo avalas tú a título particular, pero si tú no tienes ingresos también. O sea, el banco al final lo que tiene es un negocio. O sea, ellos quieren asegurarse el pago. Claro, claro. Depende de qué garantías das, pero así de la nada lo veo complicado, te soy sincera. Una consulta, que también nos han hecho una consulta por aquí. A ver, un inversionista de Estados Unidos que tiene una empresa allí y desea comprar una empresa aquí en España, por ejemplo, en el rubro de transporte, ¿vale? Ahora que está de moda este tema de que todo se pide online, ha crecido muchísimo este sector. Entonces, y quiere comprar una empresa aquí de este sector, por ejemplo. ¿Él necesariamente tiene que venir a España o solamente puede comprar, invertir? ¿Y quién puede ser su administrador, por ejemplo? ¿Cuáles son esos requisitos para alguien que le administra el negocio? No hace falta que venga nadie. Con poderes se puede hacer todo. Se firman poderes, se notarizan y se apostillan. La mayoría de nuestros clientes, sobre todo este último año, no han venido por razones obvias a España y hemos operado nosotros todos. Es nuestro día a día manejar todo con los poderes. Como he comentado antes, no hace falta que el administrador sea residente ni español.
Podemos tener un administrador no residente y podemos tener un administrador extranjero. Sí que es verdad que al final la ley fiscal general te dice que una empresa residente fiscal donde se lleve el manejo efectivo de esa sociedad. Entonces, al final, las decisiones y las juntas del Consejo tienen que realizarse en España. Y también es verdad que por temas de operatividad te conviene o tener un apoderado general o un administrador aquí. Pero los requisitos no tiene que tener ninguno, excepto las generales de no haber estado en curso en un crimen o algo así, pero eso ya estamos hablando de cosas que yo la verdad no he visto. Pero desde un punto de vista de nacionalidad, ninguna. Lo que sí, un administrador extranjero necesita lo que se llama un NIE, que es un número de identificación de extranjeros, que también se lo tramitamos en un par de semanas y ya está, pero eso es un mero trámite burocrático, no hay nada más. Perfecto. Y para el movimiento de los capitales, esto es para la inversión, es lo típico, digamos, de una transferencia de banco a banco y ya está, ¿no? Sí, el banco te va a pedir lo que hemos comentado antes, que ha preguntado César, te va a pedir justificación de los fondos y justificación de que se ha pagado impuestos y que viene de un origen lícito. Bueno, ya está también aquí con nosotros nuestro amigo Fernando Aliaga. Tenido problemas en la carretera, me imagino que por el hielo. Pues algunas. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenos días, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tiempo, ya sabes que a veces uno planea algo y al fin se alarga un poco. Pero nada, encantado. Estaba escuchando un poco durante el camino la entrevista y la verdad que me parece muy interesante. Un saludo para Goy. Y nada, continuar, que ya yo me incorporo poquito a poco. Perfecto. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que es la incorporación de los empresarios y emprendedores en el que es el mundo español, el mercado español, y también lo que es esto en la Unión Europea, que es también algo que el plus, digamos, que tiene de invertir en España, ¿no? Que es esto, incorporarse a un mercado mucho más grande que es la Unión Europea. Y mirando las cosas del otro lado, por ejemplo, las empresas europeas, que también estábamos viendo esa opción, ¿no? Que quieren ir al mercado americano y tú tienes mucha experiencia, Goy, en eso. Cuéntanos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para una empresa española, alemana, francesa, incorporarse en el mercado americano o latinoamericano? En Estados Unidos se puede constituir, yo he instituido varias, se puede constituir una empresa online. En verdad es extremadamente fácil. Tienes que hacer un operating agreement, un acuerdo privado entre las partes y la mayoría, depende del estado, pero la mayoría de los estados, por ejemplo Florida, que es uno de los principales para el mercado iberoamericano, simplemente fileas los certificados online con el registro del estado. Y ya está. Lo que sí después, como en cualquier otro país, pues tienes que hacer las cuentas, llevar unas cuentas ordenadas, etc. Entonces, registrarte en Estados Unidos es bastante simple. Simplemente hay que, como en todos los países, seguir las reglas de contabilidad y de pago de impuestos. Y después en Iberoamérica dependerá del país. Claramente los que tienen restricciones cambiarias, pues ahí se complica un poco la operatividad y el traspaso de los fondos y los pagos, etcétera. Pero en general nosotros tenemos bastante cliente que tiene subsidiarias en Costa Rica, por ejemplo, es bastante fácil. Ahí sí que lo único que necesitas es ir en persona para las cuentas bancarias, entonces ahí complica un poco el hecho de que hay países que te requieren que vayas, etcétera. Y después hay países que por la inseguridad jurídica o lo que sea, pues dificulta también el proceso, pero en general lo bueno de Iberoamérica es que el régimen jurídico es muy parecido al español, están basados casi todos en las mismas leyes, en los mismos principios y sigue más o menos el mismo proceso con sus pequeños cambios. Por ejemplo, ¿en qué mercados específicamente tienes tú mayor experiencia de los países latinoamericanos? Nosotros trabajamos mucho con Venezuela, o sea, no constituyendo allí, digo, de venezolanos invirtiendo en España, o sea, más bien ese dinero viene de aquí a allí, no de allí a aquí. Después de españoles que hayan constituido o tengan operaciones, República Dominicana tenemos bastante, Costa Rica también tenemos bastante, Perú desafortunadamente no, pero simplemente porque no sé por qué no hemos desarrollado mucho en Perú, pero es un país extraordinario. También creo que tiene que ver el hecho de que no hay convenio, que el convenio no está aprobado, el convenio de la imposición, entonces
eso puede llegar a ser un problema. Y Ecuador también tenemos mucho, pero de ecuatoriano viniendo a España y no viceversa. Argentino también, pero el argentino de aquí a allí, pero eso es por un problema cambiario, que hicieron una gran de evaluación. Y en general esos son los países que más transacción entre uno y otro tenemos. Ajá. Y los sectores, que digamos los principales sectores que has tocado tú de inversión en los países latinoamericanos o en todo caso de allí para aquí, ¿cuáles son los principales, por ejemplo? La verdad que de todo, ¿eh? O sea, en verdad no es que tengamos mucho de uno u otro. Real estate, inmobiliario, siempre es donde la gente siempre invierte. Y eso para los dos lados. La industria hotelera, que ahora mismo no está en su bonanza, pero sí que tenemos varios españoles invirtiendo fuerte en República Dominicana y viceversa en hoteles. Después el sector alimentario, por ejemplo, tenemos varios productores de chocolate. Tecnológico, también tenemos bastante tecnológico, eso sí que es verdad que es software, por ejemplo, y empresas de nueva creación, emprendedores, nosotros tenemos mucho emprendedor también. Así que bastante variado, Jesús, me es difícil enfocarme en uno, pero yo, pues, si tuviese que elegir uno, por ejemplo, tenemos otro par de grupos de clínicas de fertilidad. Si tuviese que decir uno que me costaría mucho, yo creo que inmobiliario es lo que más he visto en mi carrera profesional. Claro. Cuando nos hacen la consulta, por ejemplo, alguna gente que quiere invertir en España y nos dice a veces, pero no estoy seguro en qué sector. Entonces, digo que nos ha tocado varios. Y me dicen, quiero invertir, pero no sé exactamente en qué. Si te lo preguntan a ti, por ejemplo, Goy, ¿tú qué le dirías específicamente? Lo normal es decir, obviamente, en qué te desarrollas tú, qué haces y qué te mueves allí en tus empresas, en tu país, ¿no? Pero... Y después que si supiera dónde invertir sería agente de bolsa. No sé, en España ya sé que voy a decir que el sector del turismo es de los principales, pero ahora mismo no está bollante, pero yo creo que eso depende muchísimo de la persona, de los conocimientos y también de dónde ir. Es obviamente el mercado ahora de boom y donde va el mundo es la tecnología. Entonces, sugeriría ir por ahí, pero eso, Jesús, es una pregunta extremadamente difícil de contestar y quiero dejar claro que no estoy aconsejando que nadie invierta en ningún sitio, que después no quiero ningún tipo de reclamo. Bueno, perdón Jesús, No, voy a sí, dejar de grabar porque estaba esperando una respuesta dónde invertir por si salía algo bueno, pero creo que no ha salido nada, porque esa es la pregunta del millón, evidentemente. Es que venía escuchando un poco el programa antes y hablando sobre las visas y este tipo, ¿no? Esta semana vi dos informaciones que me llamaron la atención. Por un lado, ya se había firmado el acuerdo entre Francia y Perú por un visado de vacaciones más trabajo. Entonces, bueno, lo estuve viendo, la verdad que está interesante, sobre todo para gente entre los 18 y los 30 años. Para los jóvenes. Entonces, me pareció interesante. Me pareció interesante decirlo ahora porque España siempre se ha catalogado como la puerta de Europa para Latinoamérica por la historia y todas las raíces que tenemos. ¿En qué medida puede afectar este interés de Francia sobre Latinoamérica, sobre Perú ahora en dar ese beneficio? Porque al fin y al cabo es una ventaja, ¿no? Tanto para jóvenes franceses hacia Perú como jóvenes peruanos hacia España, con ese periodo de un año de poder venir de vacaciones, poder conseguir un trabajo con todos los beneficios laborales. ¿Que hay algo parecido ahora mismo en España que se esté haciendo, que se haya pensado, aunque esto de Francia tiene ya 2 años de antigüedad? Eso es lo que quería saber. Primero, para contestar a tu pregunta, Fernando, de la primera los beneficios son muchísimos. O sea, yo creo que más cuando haces este tipo de visa de gente calificada, de gente que va a estudiar o de gente que va a trabajar, al final lo que estás haciendo es fomentando una diversidad de culturas, de gente que viene a aportar nuevas ideas, que viene a traer una cultura diferente, que viene a aportar un nuevo punto de con gente preparada y con ambición y con
con un sentimiento de querer progresar, y eso solo puede aportar cosas buenas, y así es como se desarrolla, yo creo, que un país, ¿no? O sea, que desde un punto de vista de beneficio, muchísimos, y además también que fomentas no solo la diversidad de culturas, fomentas el comercio. Eso es normal, ¿no? Eso desde un punto de vista de los beneficios. Y después, algo parecido en España, lo que hicieron hace poco en España, es sacar una visa de búsqueda de trabajo y una visa de prácticas. Que lo que quiere decir es, si tú tienes un título universitario que has tenido en los últimos 2 años, puedes quedar haciéndote prácticas en España durante un periodo de 1 año, que es como, no es una visa de trabajo, es una visa de prácticas, pero al final es una visa de trabajo, y a las empresas les conviene mucho porque sería como un régimen de prácticas que les cuesta menos desde un punto de vista de seguridad social y también de salario, y a la persona le permite entrar al mercado laboral de una forma más fácil y no te tiene que sponsorear la empresa, que eso siempre cuesta más. Y después la visa de búsqueda de trabajo también es lo mismo, que te puedes quedar una temporada buscando trabajo hasta que la encuentres. Entonces, desde ese punto de vista sí que se ha fomentado un poco al final el acceso a los jóvenes, o ha ampliado las oportunidades de poder acceder al mercado laboral español de los jóvenes que acaban de terminar unos estudios. La visa, esa búsqueda de trabajo, también implica un requisito mínimo, que es esto, el haber terminado la universidad o tener ya una titulación. Sí, correcto, claro, sí. O sea, tienes que tener un CV, tienes que tener una credibilidad de estudios, y que al final el trabajo que vas a encontrar un trabajo. Y después lo bueno también de los dos es que no estás sujeto a la situación nacional de desempleo. Entonces, eso también facilita también el trámite. ¿Y cuánto tiempo se puede extender eso? ¿Es renovable, 1 año renovable, o caduca al año? No, tienen fin. En la búsqueda de trabajo tienes que encontrar un trabajo. Las prácticas, lo bueno de las prácticas es que lo puedes cambiar a un trabajo, porque normalmente lo que pasa es que te contrata una empresa y después la idea es que te hacen ya permanente. Entonces, la búsqueda de trabajo sí que en verdad tiene fin. Si no se encuentra trabajo, se te acaba y tienes que buscar otras opciones. Pero bueno, siempre hay otras visas. Por ejemplo, nosotros hemos visto mucho búsqueda de trabajo, no han encontrado trabajo, pero se han desarrollado como autónomos y los hemos podido después tramitar como visa de cuenta propia, que es otro tipo de visa. Una pregunta, solamente para ampliar un poco ese tema. Vamos a ver, una persona que viene, hipotéticamente, ¿no?, búsqueda de trabajo, consigue prácticas de practicante en el área donde ha estudiado, se desarrolla profesionalmente, pero ¿qué pasa con su título? ¿Lo puede homologar? ¿Lo tiene que homologar? ¿O no es necesario homologarlo para que pueda desarrollar? Por ejemplo, hablemos de un ingeniero, ¿no?, o un médico. ¿Qué pasa con ese título durante ese periodo que está trabajando aquí? No, ese título para ejercer como, por ejemplo, abogado, o un título que necesita una colegiación, necesitas homologar el título. O sea, puedes estar como administrativo, puedes estar como consultor, puedes estar como analista, pero para ejercer el cargo, por ejemplo, de abogado, en mi caso, que nosotros tenemos a varios extranjeros porque tenemos mucho iberoamericano, yo no los puedo poner a ejercer la abogacía, lo puedo poner como paraliga, lo puedo poner como consultor, pero no lo puedo poner como abogado. Tiene que homologar el título, tiene que ir a la universidad. Hay ciertos créditos que te los van a homologar más si vienes del país americano, pero no puedes ejercer la profesión sin homologar ese título. Sí, esa era mi duda, porque, por ejemplo, a raíz de lo de Francia, de las vacaciones más trabajo, tienen ese requisito, ¿no? Pero evidentemente una homologación, pues tarda lo suyo, un mínimo, pues 2 años, vamos a ponerse en el mejor de los casos, y ahora con el COVID, pues algo más, pues tengo yo algunos casos de esos. Una pregunta muy concreta es, yo homologo mi título de, por ejemplo, de abogado no, porque es un poco más complicado, de médico, aquí en España, ¿no? Un médico peruano viene, homologa su título, o lo homologa sin venir. El título homologado, una vez que esté homologado, que le dan su licencia, que se inscribe, ¿podría ir a trabajar, por ejemplo, a Alemania o a Francia con ese mismo título homologado en España por la Unión Europea? Fernando, me estás haciendo una pregunta que no sé la respuesta, te soy sincera, porque eso ya se empieza a complicar y depende de la profesión. Por ejemplo, te hablo de abogado, que eso lo conozco. En la abogacía tú no puedes ejercer directamente en Francia aunque seas abogado español. Sí que te es mucho más fácil
homologar el título o, digamos, tener esa licencia allí. Y hay casos que para casos concretos tú puedes pedir como un permiso para trabajar en un proyecto o trabajar en un caso especial o lo que sea, que te tiene que respaldar, por ejemplo, el abogado francés. Pero eso ya es que depende de cada país. Claro, claro. Por eso el abogado lo quité porque es más complicado, ¿no? Claro, pero es que justamente el de medicina ya es que eso depende del país y de las regulaciones propias de cada colegiatura de ese país. Entonces ya hay patino. Claro, yo te preguntaba esto porque tengo algún caso. Entonces, ¿qué ocurre? A raíz de que tú una vez que, bueno, la ley, ¿no? Tú tienes un título, has estudiado en España, eres licenciado en España y ese título tú lo puedes ir a trabajar a cualquier sitio, dependiendo de la especialidad, por supuesto, ¿no? Claro. Tiene la misma validez por estar dentro de la Unión Europea. La duda era esa, si venía alguien de fuera, homologa y puede salir, pues, tendré que seguir averiguando. Te lo miro y te contesto. Dame un par de días y tienes una respuesta, Fernando. Pues mira, te lo voy a agradecer. Para algunas carreras sí es más fácil, ¿no? Como el tema de la medicina, sí. Y depende de cada país y de cada región, luego en cada país, por ejemplo, de las demandas que tengan en cada país, como el caso de Alemania, que hace poco estuvo demandando muchos profesionales en temas de medicina o de enfermería, que cada cierto tiempo renuevan toda esa plantilla, ¿no? Entonces dan facilidades, pero luego cuando ya no necesitan, pues te restringen. O sea que eso también es cierto. Bueno, eso es en cuanto a la movilidad. Yo quería retomar, antes de terminar el programa, retomar ese tema de los empresarios españoles, europeos, con vista y mirando a los países latinoamericanos y mirando también al mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente, digamos, lo primero que deberían hacer estas empresas para incorporarse a estos mercados? Lo primero que deben hacer es, yo siempre recomiendo, antes de nada, consultar con un experto, porque como hemos dicho al principio, cada persona es un mundo, cada cosa es un mundo, cada cosa es una circunstancia. Entonces, en general, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Dónde quieren operar? Y de ahí determinamos dónde iría la empresa, que normalmente siempre es Madrid por razones obvias. Y después... Entonces, determinar dónde quieren incorporarse y la actividad y después cómo vamos a estructurar el capital y la gente que va a estar aquí en España operando. Así es. No, creo que ha habido alguna interferencia, ¿no? Bueno, no la he escuchado. Pero sí, efectivamente, ¿no? Entonces es un poco lo que deben hacer las empresas, ¿no? Incorporarse, consultar, con algo que también dicen aquí nuestros compañeros especialistas de ACOSEX, ¿no? Consultar con los especialistas que para eso están. Los abogados, el tema fiscal, el tema jurídico, la incorporación en el mercado, ya sea como empresa o como autónomos, la mejor recomendación en función a cada una de las especialidades o sectores en el cual puede incorporarse, para que no cometer errores, ya sea de fiscalidad o tributarios, ¿no? Entonces, que a veces se cometen y se generan deudas en vano, ¿no? Como hace poco acabo de ver un caso de autónomos y autónomos colaboradores, ¿no? Que a veces cometen errores en el tema tributario y en el tema de los pagos a la seguridad social, ¿no? No sé si has visto tú alguna vez esos casos de autónomos y autónomos colaboradores. Sí, es un tema bastante común en España y lo de los falsos autónomos. Al final las empresas prefieren contratar a gente como autónomo y no como empleado porque se ahorran la seguridad social. Pero eso está siendo cada vez más perseguido por el gobierno. Pero sí, al final lo que has dicho tú, Jesús, es muy importante. La gente, hay tal nivel de compliance, tal nivel de obligaciones de formalidades, ni siquiera de pago, de formalidades, que si no se conoce bien esas obligaciones y los tiempos, puedes incurrir en multas innecesarias por simplemente el desconocimiento, ¿no? Pero como bien dice la norma general, la ignorancia no excluye la obligación de cumplir con la ley, entonces desafortunadamente hay que cumplir. Así es, efectivamente, porque luego las multas las paga el propio empresario y las paga el propio autónomo si es que incurre en algún tipo de falta o de negligencia o de no haber presentado una declaración a tiempo, ya sea en tema tributario, fiscal, etcétera, ¿no? Correcto, sin duda.
Así es. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más o comentario por ahí, Fernando o César. Yo una cosa muy rápida. Estaba escuchando también lo de la visa de inversión. Eso es bueno, eso lleva ya algunos años. Yo me acuerdo que allá por el 2007 o 2008 ya se aplicaba, sobre todo en la costa, con gente que venía de Rusia. No se ha modificado el monto mínimo de 500.000 euros, si no me equivoco, sigue siendo eso. Aparte de la visa esa de inversión, que no te obliga a ser residente, ¿eso se puede de alguna manera combinar con la otra visa que de emprendimiento, por ejemplo? No haría falta, Fernando, porque la visa de inversión, al ser la mejor visa que hay, la más rápida, la que no hace falta residir, etcétera, tú no tienes que residir, pero puedes residir. Y tanto tú como tu familia tenéis derecho a vivir, estudiar y trabajar. Entonces, tú puedes estar en España, puedes montar una empresa en España, ya tienes, o sea, la visa de inversión es la mejor visa porque tiene todos los derechos posibles. Entonces, con esa visa puedes emprender, puedes trabajar, puedes básicamente moverte sin ningún tipo de restricción. ¿Hay alguna posibilidad, no lo sé, vamos a dejarlo ahí, de que eso pueda variar no en un futuro cercano, pero sí a medio largo plazo? Por ejemplo, la situación económica y política no solamente de España, de toda Europa, sabemos cómo está. ¿Podría variar eso en algún momento? De decir, oye, pues mira, en vez de que sean 500, vamos a tratar de relajar un poco o hacerlo no de un solo pago, un solo ingreso, sino de modificarlo de alguna forma. ¿Eso crees que sería posible? Puede ser, o sea, yo creo que es una muy buena inversión, un muy buen método de atraer inversión a España, inversión buena. Ahora hay compliance, entonces por ese lado siempre se entiende que el dinero de inversión pasa ciertos requisitos y filtros. E incluso ahora que lo dices, Fernando, nosotros, por ejemplo, hacemos la visa de inversión portuguesa también y hace muy poco justamente bajaron los requisitos. De 500 lo bajaron a 350. Así que yo espero que sí, pero no lo sé, no hay rumores de ello, ¿eh? Pero lo decía precisamente por el tema portugués, ¿no? Porque al fin y al cabo la cercanía, y siempre Portugal ha estado un poco la saga de decir, oye, pues ¿por qué no aquí y en vez de ahí? Si aquí estamos más cerca del Atlántico, sobre todo. Correcto, completamente de acuerdo. Así es. Bueno, como siempre el tiempo se nos ha ido volando, ya son las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Goy Gentil, por acompañarnos. Ya saben, toda la gente que nos esté escuchando, ya saben dónde recurrir. Cualquier problema, consulta que tengan en este tema, sobre todo los empresarios que quieran venir a España o los empresarios europeos que quieran ir a América Latina, ¿no? Entonces, el estudio de abogados Goy Gentil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la página web? goygentil.com, ¿no? Correcto. Y aprovecho también a dar las gracias a vosotros, César, Fernando, un placer, Miguel Ángel lo mismo y Jesús, especial gracias por tu interés, la maravillosa conversación y vuestro tiempo, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias y como siempre, gracias también a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, INFEBEX, que siempre está auspiciando este tipo de programas de comercio exterior. Muchísimas gracias. Con ustedes hasta el próximo viernes. Gracias, hasta luego. Adiós.